Hola Cristian, ¿cómo estás? Mauricio, encantado. Gusto saludarte. Muchas gracias por participar en esta instancia en un tema tan relevante para nuestro país como es el proceso constitucional. Me gustaría partir haciendo un recordatorio. Llevamos ya 4 años inmersos en este proceso de cambio constitucional, eso sin contar los esfuerzos de la administración Bachelet II. Y me gustaría saber tu opinión, si la puedes compartir en términos generales de este proceso actual, los aspectos destacados y las notas bajas, y cómo lo comparas con el proceso anterior. Mira, lo primero que quiero decir es que nosotros llegamos al camino de crear una nueva constitución a partir de una crisis política sin precedente que partió con el estallido del año 2019. En ese momento el país estaba de verdad sobre una cornisa, caminando sobre una cornisa a punto de caer en el abismo, con mucha violencia en las calles. Las instituciones podían quebrarse, la democracia también, y los partidos políticos, y me parece que fue una buena decisión, pero que tiene sus matices también, decidieron buscar una salida institucional a esa crisis. Eso es lo positivo, que fue institucional, que la crisis no se resolvió por la violencia, por una insurrección final, aunque partió siendo una suerte de insurrección en las calles, y seguimos el camino de la reforma constitucional. Lamentablemente, la Constitución levantó expectativas en la ciudadanía de que iba a solucionar los problemas que habían sido las causas del malestar manifestado en el estallido. El tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la inseguridad de una nueva clase media emergente que había salido de la pobreza, pero que se sentía de alguna manera precaria en alguno de esos flancos. Pero ¿qué pasó? Que la esperanza se tradujo en desesperanza después. Primero por el fallido intento de la convención anterior, en la que se sobreideologizó la demanda de la ciudadanía, se la malinterpretó desde mi punto de vista como un intento de refundarlo todo y cambiarlo todo, y además por el espectáculo que se dio. En ese sentido, el segundo proceso constitucional, que ya es algo inédito que un país se embarque en dos procesos constitucionales seguidos, ha mostrado por lo menos, y eso es el aspecto positivo, una cierta sobriedad en las formas. Y las formas son tremendamente importantes cuando uno quiere cuidar la institucionalidad. A mí me parece que este nuevo proceso constitucional partió con mucha esperanza, con discursos de mucha unidad, con un comité de expertos que elaboró un texto que generó la sensación de que había una base para lograr un gran acuerdo. Y lamentablemente, y esto es fallas tanto de la derecha como de la izquierda, no se llegó al gran acuerdo que uno hubiera esperado. En ese sentido, yo hubiera esperado un texto constitucional que convocara a una amplia mayoría del país. Dicho esto, sin embargo, creo que el texto es un texto razonable. No es un texto refundacional como el anterior, no es un texto partisano, es un texto con tintes conservadores, es verdad, pero no hay nada grave desde la mirada de alguien que viene más del mundo de la centroizquierda, como yo, que en que uno puede decir, este texto es un texto tan partisano como era el texto de la convención anterior. Eso es lo que pienso y por lo tanto creo que hay cosas positivas. O sea, se respetaron 12 bordes que se habían acordado en el acuerdo constitucional, se partió el trabajo de la comisión de expertos y luego eso se le agregaron elementos que no habían sido trabajados en la comisión de expertos, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo más amplio. Eso es lo que pienso. Bueno, si revisamos hoy, 29 de noviembre, las encuestas están adelantando un resultado que da por ganador la opción en contra. Me gustaría entender tu análisis, tu visibilidad, qué es lo que esperas del Chile post elecciones, si es que este escenario es el base, es el final, ¿ya? En términos de qué pasa con la sociedad, los problemas actuales, la inestabilidad política, económica y de seguridad. ¿Y cómo cambiaría este análisis si es que las encuestas eventualmente no están capturando el voto final y ganara la opción a favor, pero con un margen mínimo, que finalmente sigue siendo bastante dividido? Mira, yo creo que en primer lugar, los mismos expertos en encuestas dicen que no se atreven a dar grandes, digamos, presagios de lo que va a ocurrir en la elección, porque esta es una elección extremadamente líquida. Es lo que se llama tradicionalmente una elección de baja intensidad. Primero porque hay poca afección de la ciudadanía a este segundo proceso, está hastiada de todo lo que pasó anteriormente, está cansada del proceso constitucional y en un cierto sentido indiferente. Hay otros temas que la agobian más, como el tema de la seguridad, el tema económico, etcétera, etcétera. Dicho esto, por lo tanto,
es un voto muy voluble y muy cambiante, que puede cambiar de semana a semana y de día a día. Esto puede jugarse incluso en las últimas semanas. Evidentemente que la tendencia hoy día de todas las encuestas es que el en contra lleva una mayoría muy importante sobre el a favor, y que el a favor empezó a crecer hace muy poco, y lo que se dice es que no se sabe si le van a alcanzar los días para poder llegar por lo menos a una suerte de empate o algo mucho más ajustado. Desde mi punto de vista, y por eso que yo he optado por el a favor, es que pienso que con el a favor se cierra más definitivamente el proceso constitucional, y se le cierra también el camino a sectores más radicalizados que tienden a entusiasmarse con estos procesos e intentar cambiarlo todo, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. De hecho, en la opción en contra confluyen, es muy curioso, sectores de extrema izquierda y de extrema derecha también, hay sectores de centro izquierda, eso es cierto. Y yo creo, por lo tanto, que un escenario en contra, yo creo que en el contexto de un país estancado económicamente, con una crisis de seguridad sin precedentes que está golpeando cotidianamente a la gente y que está generando miedo, que es un sentimiento muy malo en una sociedad, me temo que el triunfo del en contra lo que va a favorecer y va a fortalecer son a los sectores más a la derecha de la extrema derecha ya, o sea, más a la derecha de republicanos, y a los sectores de la izquierda más a la extrema de la izquierda, digamos, más centrada, por decirlo de alguna manera. En cambio, el triunfo del a favor clausura mucho más fuertemente el proceso. Es decir, nadie va a poder contestar, aunque sea una victoria estrecha, la de la favor, nadie va a poder contestar que esta constitución tiene una legitimidad democrática, como no la tenía, nos decían los que votaron apruebo en el plebiscito anterior, la constitución del 80, que ahora se la llama la constitución del 2005. Creo que para un país sin inversión, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la imagen hacia afuera de que dos procesos constitucionales fallaran, me parece que es malo para el país. Esa es mi visión. Súper claro, razonable, y dado que, bueno, aquí reafirmas tu opción y explicas tu racional, me gustaría también entender, asumiendo que ese escenario alternativo termina eh, dominando, es decir, que gane a favor, ¿cuáles serían, a tu juicio, los cambios o mejoras que podríamos tener, se podrían implementar o sugerir para un texto como el actual, en el caso se apruebe? ¿Ya? Mira, yo creo que del texto que se presentó, a mí lo que me parece lo más importante es la reforma al sistema político, algo que no se había hecho. Fíjate que en la convención o en el proceso constitucional anterior se cambiaba todo, la idea de país, se generaba la plurinación, estaba lleno de demanda identitarista, había una descentralización, pero que era en realidad una fragmentación del país. Pero lo que no se cambió y que era lo que más había que cambiar era el sistema político. En cambio, en este texto constitucional, y esa es una de las razones por las que lo encuentro un texto razonable y en cierto sentido positivo, con todas las falencias que pueda tener y que también reconozco, apunta a reformar el sistema político. Es cierto que podrían haber ido más allá, uno o dos pasos más allá, y haber sido más profunda y más nítida esa reforma, pero ya es una señal hacia dónde tiene que caminar el sistema político en el futuro. Lo que vive hoy día Chile es una fragmentación de la política tremendamente nociva, que le impide a cualquier gobernante, de izquierda, de derecha o de centro, gobernar. Este problema lo tiene hoy día el presidente Boric, lo tuvo ayer el presidente Piñera, y el próximo presidente lo va a tener igual, si es que no cambia el sistema político. Por lo tanto, si ganara a favor, yo profundizaría aún más la reforma al sistema político. Yo sé que eso va a ser difícil porque los mismos partidos políticos, obviamente, que no quieren hacer esa reforma. Lo otro que haría yo, si se pudiera, aunque eso ya sería cambiar el texto, pero habría que mirarlo un poco en detalle. Yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que cedería en el tema, por ejemplo, del qué y el quién. Buscaría una manera de buscar un, algo en la ley que pudiera asegurar a todos aquellos que tienen temor de que aquello va a ser usado para retroceder en el tema del aborto en tres causales. Buscar, a pesar de que el texto, según lo que han dicho varios especialistas, no pondría en riesgo eso, yo me aseguraría de buscar maneras de reforzar y de impedir que haya un retroceso en algo en lo cual ya el país había tomado una decisión
hace un tiempo atrás. Me parece que también en el tema de los derechos sociales hay algunos aspectos que tal vez habría que mejorar, que habría que revisar, pero no son aspectos sustantivos. Creo que el tema más sustantivo hoy, vuelvo a repetirlo, es el sistema político. Creo que eso es donde hay que profundizar y sin timidez atreverse a llegar a una forma de distribuir la lucha política que genere grandes coaliciones y que le dé estabilidad a los gobiernos en el futuro. Sin esa estabilidad, el país no va a poder avanzar ni económicamente ni políticamente. Bueno, la última pregunta es más un consejo, considerando que varias encuestas muestran un alto porcentaje de indecisos. Me gustaría si tú nos puedes dar desde tu mirada, y disculpa la etiqueta si no es la adecuada, pero desde tu mirada de una persona, de un intelectual, de un académico, de alguien que ha sido capaz de cambiar o moverse en el eje político o quizás de marcarse de la manada, ¿cómo ayudar a los indecisos a formarse una opinión de cara a las próximas 2 semanas que tenemos la elección? ¿Qué elementos considerar? Más allá, obviamente, de las campañas, la publicidad. Yo creo que yo entiendo que es difícil, arduo y hasta aburrido y tedioso leer un texto constitucional. Este texto también está extremadamente largo para lo que yo hubiera esperado. Yo me gustan los textos más minimalistas, así que entiendo que mucha gente no se va a leer el texto completo. Y en ese sentido, lo que hay que buscar son referentes intelectuales, políticos que uno respete y escucharlos, seguirlos y ver cuáles son sus argumentos. Creo que hay abundante material hoy día en los medios de comunicación, columnas, también en el espacio digital hay podcast. O sea, al que quiera informarse va a encontrar información. Lo que no hay que buscar es información en la franja. En la franja hay incluso distorsión. En la campaña del En Contra, particularmente, hay que decir que había una campaña de desinformación que es lamentable porque se está recurriendo a la mentira y la mentira es un arma muy mala en cualquier contienda política. Lo otro es que yo me concentraría en los aspectos que son centrales que uno le puede exigir a una constitución. Y yo le diría al indeciso, desde el punto de vista del texto, después voy a hablar brevemente del contexto, yo diría, el Estado Social de Derecho es un avance muy grande en relación a lo que había en la Constitución del 80. Eso es un avance que hay que reconocer y que no es solamente declarativo. Por lo tanto, creo que eso recoge parte de lo que era el malestar que ocurrió en el estallido, la declaración del Estado Social de Derecho explícitamente en una constitución. Segundo, soy majadero y vuelvo a insistir, la reforma al sistema político. Por fin se da por lo menos la señal, no con toda la intensidad que uno quisiera, eso es verdad, de reformar el sistema político. Y ya esos dos elementos yo le pediría a los indecisos que miraran. Lo otro es que les pediría que miraran lo que había dicho en una respuesta anterior, Mauricio. Yo te decía, es curioso que en la opción en contra coincidan personas de la extrema derecha y personas de la extrema izquierda. Eso está diciendo algo y me preocupa que esos sectores sean los que se empoderen después del triunfo del en contra. Y eso tiene que ver con el contexto. Una cosa es el texto, ya di los dos elementos a favor del texto y que habría que poner el ojo en eso, y luego mirar el contexto. Digamos, no se puede separar la constitución del contexto social y político del país. Chile está viviendo una situación, a ver, de fragilidad, diría yo, institucional, política y económica, que lo único que pide a gritos del país es estabilidad institucional. Y por lo tanto habría que pensar cuál de las dos opciones es la que le da más estabilidad y seguridad institucional al país. Creo que texto con texto, mirando esos puntos que señalé, el indeciso podría tomar una opción razonable. Perfecto, buenísimo tu análisis, tu contribución. Y nada, pues, te agradecemos nuevamente la participación. Mauricio, gracias a ti y a todo el equipo, a toda la gente que nos está escuchando, un saludo muy, muy cordial.